Hermanos, bienvenidos a un sábado más a la iglesia, bienvenidos a los madrugadores, que sois capaces de levantaros también el sábado y estar aquí a las 10 para empezar a alabar juntos a nuestro Dios. Hoy tenemos el coro y la orquesta del CEAS que están en la iglesia de Alicante, también compartiendo el mensaje con ellos, pero estamos felices de que estéis aquí y de que podamos disfrutar juntos un sábado más. Vamos a empezar con el grupo Voces de Esperanza. Y os animamos a cantar con ellos, aunque ellos lo hacen súper bien, pero os animamos a que todos participéis en este momento de adoración. Adelante. Bueno, pues para que empecéis a acompañarnos a cantar, os invitamos a cantar el himno 215, que se titula Con voz benigna te llama Jesús. Y me gusta porque Dios no nos llama enfadado, ¿no? A veces nos llaman y tú conforme te llaman dices, uy, mal asunto. Bueno, pues Jesús siempre nos llama con amor y con voz benigna y eso es lo que vamos a cantar. Las alabanzas, los acontecimientos, las noticias, tienen cierta neutralidad. Nosotros le damos la importancia o el afecto que podría tener para cada uno de nosotros. Así pasa con muchos himnos. Y quiero compartirle que el que vamos a cantar a continuación tiene mucho significado para mí porque lo cantaba con mi madre. Ella era contralto y yo le hacía la melodía, pero yo era desde niña. Este himno es muy antiguo, pero no por eso es menos bueno. Así que quiero compartir con ustedes A solas al huerto yo voy. Es bonito compartir con los demás el amor y las enseñanzas de nuestro Jesús, pero también es bueno estar a solas con Jesús. Meditemos y también los invito a cantar a todos los que lo saben este hermoso himno A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy. Estoy oyendo absorto allí su voz.
con nadie podré temer. Con Él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, mas me ordena ir y escuchar yo voy su voz a quien apenas esté. Él conmigo está, puedo oír su voz y me dice que suyo soy, y el encanto que hallo en él allí, con nadie podré temer. Amén. Hermanos, os vamos a invitar a poneros en pie y vamos a cantar un himno que ya cantamos ayer por la noche. Es la promesa de que nuestro Dios, nuestro Cristo, vive hoy. Así que pongámonos en pie y sabiendo que Cristo está vivo, está aquí entre nosotros, que pueda morar hoy también en tu corazón y en el mío. Y queremos oíros cantar a vosotros muy fuerte, por favor, ¿de acuerdo? Dios nos envió a Jesucristo para sufrir en mi lugar. Vivió y murió por rescatarme. Vacía está su tumba, sé que Él vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Cuán dulce es un tierno niño, cuánta ternura y gozo da, pero es mejor saber que puede triunfar mañana, porque Cristo vive hoy. Él vive hoy. No hay mañana incierto. Él vive hoy. Ya no hay temor. Mi vida tiene más sentido ahora, pues mi futuro en sus manos hoy está. Muchísimas gracias. Tal como estamos, vamos a elevar una oración. Estimado Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, porque hoy es sábado, porque podemos sentir la paz que tú quieres transmitirnos al recordar que tú nos creaste con un propósito, al recordar que tú estás preparando un lugar mucho mejor que esta tierra y al saber que podemos caminar en familia de tu mano hasta que tú vengas.
Queremos pedirte que en este día, en este sábado, podamos sentir, si cabe más cerca, tu presencia, podamos elevarnos gracias a la predicación que ahora vamos a tener y podamos sentir tu espíritu que nos reconforte de los problemas, de los desafíos que cada uno de nosotros enfrentamos como iglesia, como personas y como familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias al grupo de Voces de Esperanza. Vamos a tener una intervención musical especial y le damos paso a ellos antes de empezar con el culto. A ellas. Buen sábado a todos. Podría decir Happy Sabbath o Good Morning, Egunon también, porque he visto dos vascos aquí, que con cariño recuerdo desde que estábamos en País Vasco.
Y Dobr den creo que podría decir también por algunos hermanos búlgaros que he visto. Guten Morgen por algunos alemanes. Dobry den, pues también por los hermanos provenientes de Ucrania. Bună ziua por los rumanos que están por aquí. Bon día por si hay algún catalán perdido por aquí. Bon día también por los valencianos. Buenos días. Bueno, feliz sábado a cada uno de vosotros. En esta mañana, al tener el privilegio de compartir con vosotros la palabra de Dios, me gustaría comenzar con una pregunta y con una pequeña historia. La pregunta es, ¿por qué estamos esta mañana aquí? Y la historia es la siguiente. Conocí una chica que tenía ojos azules, rubita, y me enamoré perdidamente de ella, de manera que hace mucho tiempo, para los que miden el tiempo en estar conectado, por lo menos hace como 15 años, para mí estar conectado era como algo casi utópico, en el sentido de que tenía que hacer como unos 17 kilómetros a un internet café para poder estar conectado un poquito con ella, una horita. Yo pasaba por unas situaciones complicadas en aquel entonces, se me habían agotado los ahorros, entonces estaba haciendo una buena gestión de mi dinero, esta escuela sabática que nos habla de la mayordomía, ¿no? Yo hacía cálculos, pues el dinero del viaje, de estar una hora conectado y de volver, porque no podía gastarme todo el dinero un solo día, porque después quedaban días y no podía estar conectado con ella. Así que hacía yo cálculos. Si voy, pues tengo un dinero del viaje de ida, estar la hora conectado y después tengo el dinero de viaje de vuelta. Pero decía, bueno, pero si voy caminando o corriendo los 17 kilómetros, me ahorro un dinero que puedo invertirlo una hora más. Y si vuelvo los 17 kilómetros, así podré tener 3 horas dedicadas a mi novia de aquel entonces. La vida ha ido cambiando. Yo trabajaba en un orfanato de los menonitas. Los que no conocéis quiénes son los menonitas, son gente noble, impactados por el amor de Dios en sus corazones. Tenían un orfanato, teníamos como 43 niños, de los cuales trabajaba como trabajador social y ganaba bastante dinero comparando con aquel entonces. Entonces ahorraba dinero porque ahora los 17 kilómetros se habían complicado y eran casi 4.000. Y no podía correr 4.000 kilómetros. Pero sí, podía encontrar medios de transporte más barato, lo más barato posible, que era un autobús o un autocar. Y hacía 2 días y medio de ida hasta Zaragoza, para estar con ella 5 días y otros 2 días y medio de vuelta. Y aquellos 2 días y medio de ida me parecían como si hubieran pasado 2 o 3 horas. Y desde entonces ha pasado mucho tiempo, estamos casados, tenemos una niña y otro bebé en camino, gracias a Dios. Ahora, ¿por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué creéis que estamos aquí esta mañana? ¿Cuál sería la propuesta? Estamos aquí esta mañana porque, consciente o inconscientemente, espero que sea más consciente, que no se haya convertido en un hábito inconsciente, queremos estar conectados. Queremos estar conectados con Dios porque como resultado de esta conexión aprendemos a estar conectados unos con otros. Aprendemos a estar conectados con nuestros vecinos, con nuestra ciudad, con los alrededores de donde nosotros vivimos. Como veis, el punto neurálgico de esta definición, que estamos en la iglesia porque queremos estar conectados, es la conexión. Cómo estar conectado con Dios y cómo estar conectado con los demás en un mundo tan complejo, tan complicado, con tantas tentaciones que intentan atrapar nuestra atención, que intentan seducir nuestros sentidos, de manera que no podamos estar conectados con Dios, que estemos conectados con otras cosas menos con Dios. En un mundo tan individualista, donde se nos intenta convencer que nos bastamos con nosotros mismos, que no necesitamos a los demás, ¿cómo estar conectados? Y voy a utilizar una ilustración que se encuentra en Juan 4. Me encanta porque ahí tenemos el paradigma de cómo podemos estar conectados con los demás y cómo podemos estar conectados con Dios. Todos conocéis el relato de la mujer samaritana. Dice el texto bíblico
que para Jesús era necesario pasar por Samaria. Sabéis que el camino de Galilea a Judea tenía también una ruta para los puros que evitaba Samaria, para no contaminarse con los samaritanos. Jesús, sin embargo, elige el camino impuro para contaminarse con los samaritanos. Y me encanta como dice el texto, era necesario pasar por Samaria. Los que conocemos el relato bíblico ya sabemos por qué era necesario para Jesús pasar por Samaria. Jesús llega, se sienta al lado de una fuente de agua, porque ahí vino una mujer y, como sabéis, le pide agua. Jesús busca estar relacionado con la gente. Viene la mujer, habla con ella, le pide agua, siendo judío, le pide un favor. Después, él le dice que le puede ofrecer agua viva. ¿Conocéis el relato? Bueno, dame esta agua para no tener que venir aquí. Jesús le dice, trae a tu marido. Y conocéis el relato. Le ayuda a afrontar el problema que ella tenía. Después le dice, ella al tener confianza con Jesús, le dice, oye, ¿dónde es mejor adorar? ¿Aquí o allá? Fijaos como una conversación que tiene que ver con dame algo de beber, está conducida por Jesús hacia el terreno espiritual. De manera que la mujer toma la iniciativa y dice, ¿cuál es el mejor lugar para adorar? Y todos conocemos la definición de Jesús. Llegó el momento cuando los verdaderos adoradores no lo hacen ni en Jerusalén, no lo hacen ni en este monte, sino que lo hace en espíritu y en verdad. Lo que encontramos, y podría resumir lo que vemos en la historia del relato, de este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, es que Jesús podría resumirla en esta pequeña frase. Jesús la trata con dignidad. Y es la dignidad lo que abre el camino hacia el corazón de la persona. Y Jesús se conecta con ella. Igual pensamos que, bueno, Jesús era Dios. Sí, pero Jesús, cuando se encarnó y vivió y estuvo entre nosotros, eligió no utilizar su divinidad para demostrar que todas las acusaciones que decía el enemigo eran mentiras. Así que Jesús, no como Dios, se conectó con esta mujer. Jesús, siendo hombre igual que nosotros, en igualdad de condiciones, se conecta con esta mujer, la trata con dignidad y cambia su vida, de manera que no solo vuelve a la ciudad, como sabéis, avergonzada, sino que va a la ciudad y habla. Entiendo que habló convenciendo a todo el mundo, y me imagino que en su cara se leía algo, de manera que las personas que la preguntan, ¿qué te pasó? ¿Con quién te encontraste? ¿Qué es lo que ha ocurrido en tu vida? La mujer dice, pues he encontrado a alguien, venid y ved. Y los hombres dicen, ahora ya no creemos por lo que decía la mujer, ahora creemos por lo que nosotros vimos y oímos. Necesitamos, como iglesia, la razón de existir de una iglesia, de nuestra iglesia, es la de conectarnos con Dios, pero sobre todo con el propósito para poder conectarnos con los demás. ¿Cuál era el método de Jesús para conectarse con las personas? El primer paso que observamos en la Biblia del método de Jesús era el estar conectado con el Padre. Encontramos en la Biblia, en San Marcos, San Lucas nos decía, a veces pasaba noches enteras en oración y otras veces se levantaba temprano para estar conectado con el Padre. Pasaba mucho tiempo escuchando al Padre. Leí en un libro de Ellen White que decía que Jesús oraba para poder configurar sus planes que Dios tenía con él, que el Padre tenía con él para aquel día en concreto. Y me gusta creer que nuestras oraciones nos ayudan a entender cuál es el propósito de Dios con nosotros, con nuestras vidas para cada día. No creo que recibimos un email y nos dice, de 9 a 10 tienes que hacer esto, de 10 a 11 tienes que hacer lo otro. No creo en este tipo de... Igual, Dios puede obrar de esta forma, pero como sé que Dios respeta la individualidad, sé que Dios inspira, seduce, si me podéis permitir el término, o estimula nuestra inteligencia de manera que nuestras decisiones sean inspiradas por Dios, de manera que podamos conectarnos con los demás. ¿Por qué es tan importante esta conexión? Wesley comenta en su biografía que estaba dedicándole muchas horas a Dios y que como fruto de estas horas podía conectarse con los ingleses
hablarles del amor de Dios y convencerles para que ellos siguieran a Dios. Era tan importante la conexión con Dios que no se permitía ningún día sin orar para poder conectarse con sus paisanos. ¿Por qué es tan importante esta conexión con Dios? ¿Qué es tan fácil? Hablamos, conocemos, ya sabemos, orar es tan importante, el estudiar la palabra de Dios es tan importante, pero es tan importante porque nos da una perspectiva diferente. Porque cuando estamos conectados con el Padre, empezamos a ver a los demás con la misma perspectiva o desde la misma perspectiva de Dios. Y con esto me refiero que cuando estamos conectados con Dios, obtendremos discernimiento espiritual, el don del discernimiento. ¿Cómo entiendo el discernimiento de acuerdo con la Biblia? Entiendo discernimiento de esta forma: llegar a ver las personas, las circunstancias y las cosas de la vida desde la misma perspectiva que la tiene Dios. O ver las personas, las cosas y las circunstancias desde la perspectiva de Dios. ¿Y qué es lo que produce esta perspectiva de Dios en nuestra vida? ¿O cómo impacta o cuál es el resultado de este impacto en nuestra vida cuando tenemos esta perspectiva de Dios? Cuando llegamos a ver las personas, las cosas y las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Esto es lo que os propongo. Cuando tenemos esta perspectiva, o podéis resumirla en el don de discernimiento, cuando tenemos este discernimiento, en primer lugar, buscaremos a las personas ahí donde ellas están. ¿Por qué buscar a las personas donde ellas están? En primer lugar, las buscaremos para poder escucharlas. Porque cuando has aprendido a escuchar a Dios, tienes interés en escuchar a las personas. He leído la historia de un estudiante de teología que se llamaba Brian, que estaba en Alabama, y que decidió, como algunos hermanos de nuestra congregación decidieron, dedicar su trabajo a visitar a los presos. Y este estudiante que se llamaba Brian decidió visitar, en su discernimiento espiritual, decidió prestar atención a los que estaban en el corredor de la muerte. Y una mañana comenta que cuando se fue a la cárcel, después de tener todos los permisos necesarios, le tocó conversar, escuchar a una mujer que dentro de unas horas iban a ejecutarla. Entonces, después de estar y escucharla unas cuantas horas, la mujer le contó de todo, de cuando era pequeña, qué es lo que recordaba, cuando estaban con sus padres, cuando estaba con sus hermanos, cómo su vida se había convertido en algo tan complicado que la llevó a cometer muchas desgracias en su vida. Y llegó a decirle lo siguiente, antes de despedirse de ella, dice ella: Brian, estoy muy sorprendida de cómo me trató la gente hoy. Por la mañana el guardián me preguntó qué es lo que quería comer. Después vino un sacerdote y me preguntó si quería decir algunas palabras en concreto o si quería transmitir algún mensaje. Todo el mundo hoy me ha escuchado. ¿Por qué hasta ahora nadie me ha escuchado? Y dice ella, como en un momento de lucidez: quizás si me hubieran escuchado, no habría llegado donde estoy y lo que estoy esperando hoy. Escuchar. A la gente se le escucha muy poco. Y no escuchamos porque todos queremos hablar, queremos impresionar. A veces no escuchamos porque cuando el otro habla con nosotros, y esto os lo digo porque muchas veces me he dado cuenta que yo estaba haciendo esto, Cristina me decía algunas cosas y yo, en lugar de escucharla, estaba pensando en cómo responderle. Por ende, no estaba escuchando todo lo que me estaba diciendo y yo estaba preparando una respuesta a algo incompleto que ella me decía, porque yo no había escuchado todo. No escuchamos porque pensamos cómo responder. Y si escuchamos, lo único que escuchamos son solo palabras y no corazones. Jesús escuchaba no solo palabras, Jesús escuchaba corazones. Y os dejo un deber para esta semana. ¿Qué significa o cómo es escuchar corazones? ¿Cómo poder escuchar corazones? Un pastor que recién fue nombrado como pastor de una iglesia numerosa,
Le informaron los ancianos que había fallecido un miembro de la iglesia, le comentaron dónde estaba el tanatorio, y el hombre se fue al tanatorio y estaba un poco confundido, de manera que entró en un velatorio equivocado. Como no sabía la persona, él no sabía que estaba en un velatorio equivocado. No sabía si era su miembro o no. Vio hermanos, vio personas, las personas le saludaban, él saludaba a todo el mundo, y se sentó al lado de la familia. Entonces se fueron a la capilla para hacer donde se hacía todo el servicio. Entonces la mujer le pregunta: ¿tú eras su amigo? Y él no sabía qué decir. Y la mujer le insistió 3 veces en preguntarle: ¿tú eras su amigo, verdad? Ahora se sentía tan incómodo que llegó a decirle: sí. Entonces, en cuanto le confirmó sí, la mujer se agarró de su brazo y se puso a llorar. Y bueno, en fin, él la escuchó, él estuvo solo ahí. Entonces, después del funeral, en cuanto ya se despedía todo el mundo, se sintió tan incómodo porque se dio cuenta que aquel hombre no era la persona que él había buscado. Entonces le dijo a la señora: señora, me gustaría ser su amiga, pero primero tengo que reconocer que cometí un error. Yo no conocía a su marido. Estuve en el funeral de su amigo por error. Y la mujer le respondió: no pasa nada. El haberme escuchado y haber estado aquí conmigo me hizo muchísimo bien. Es lo que hacen los amigos. ¿No es lo que hacen los amigos escuchar? Qué bueno es tener una persona que sabes que es tu amigo y vas a hablar con ella y la persona te escucha. Te escucha sin juzgarte, te escucha. Y a veces te da consejos, a veces consejos que no te gustan, consejos que te gustan, pero cuando miras en perspectiva y juntas los cabos, te das cuenta de que todo lo que te decía tenía mucho significado, pero sobre todo el hecho de que te escuchaba. Jesús escuchaba a las personas y hemos mencionado que Jesús buscaba a la gente ahí donde estaban para escucharles. Después, ¿qué es lo que más nos dice la Biblia? Jesús les mostraba aceptación genuina y simpatía. ¿Qué quiere decir aceptación genuina y simpatía? Aceptación genuina significa te acepto a pesar de y no debido a. Es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Y esta es la esencia de la gracia de Dios. Dios nos acepta a pesar de y no debido a. Aunque muchas veces, siendo confundidos, intentamos con todos los tipos de ejercicios de espiritualidad convencer a Dios que nosotros somos dignos de su gracia, consciente o inconscientemente. Cuando Dios nos perdona, nos acepta, hizo todo lo posible a pesar de y no debido a. Mientras éramos, dice la Biblia, enemigos, mientras éramos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, mientras percibíamos a Dios como enemigo, dice Pablo, Él vino por nosotros. Esto es mostrar aceptación genuina. Buscar a las personas ahí donde están para escucharlas y después aceptarles. ¿Con qué propósito? Para atender sus necesidades. Aquí quiero compartir con vosotros algo que he leído en un libro que se llama Comunicaciones. Bueno, os diré el libro en inglés, dice Contemporary Christian Communications, que habla un poco sobre la conversión y cómo funciona. Es un sociólogo protestante que desarrolló todo un trabajo sobre cómo se convierten las personas, por qué se convierten las personas y en qué contextos. Y él dice lo siguiente: la gente recibe la información y la digiere a través de criterios extremadamente selectivos. En otras palabras, todos tenemos la tendencia de oír y de ver lo que queremos oír y ver. Todos tenemos la tendencia de oír y ver lo que queremos oír y ver. Y esta tendencia es una tendencia natural que se puede llegar a traducir en rechazar el cambio. Como queremos oír y ver solo lo que nosotros queremos oír y ver, desarrolla en nosotros como una alergia al cambio.
una reacción al cambio. Cuando intentamos presentar el Evangelio, entramos en competencia con una gama muy diversa de opciones que pretenden acaparar la atención del individuo. Por esta razón, cada mensaje está clasificado por la persona en función de su utilidad y relevancia. Quedaos con esto. Cada mensaje está clasificado en función de su utilidad, si me es útil, y cuán relevante me es. Por esto, este sistema de filtración hace que se rechacen todos los mensajes que no responden a ninguna necesidad. Por ejemplo, pensad un poco. Si yo tengo un problema con mi esposa y alguien viene para darme un estudio sobre cuál es el significado de los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13, es muy posible que lleguen mis conclusiones que mi mujer es la bestia de Apocalipsis 13, con 10 cuernos y 13 cabezas, ¿no? Este sistema de filtración hace que nosotros rechacemos el mensaje pensando que no nos es útil, no nos sirve de nada. Por esto es tan importante saber que si el mensaje no responde a alguna necesidad, será rechazado y no producirá ningún efecto. Pero hay una manera para esquivar esta muralla, este filtro. Se llama necesidades conscientes. Con esto me refiero a que cuando yo respondo a una necesidad que la persona es consciente que la tiene, yo ya he evitado la muralla y ya tengo acceso al corazón de la persona. Por esto, creo y estoy convencido que atender a las personas en nuestro contexto cultural, histórico, cultural, social, no se trata de convencer a las personas que tienen ciertas necesidades que ellos no son conscientes que las tienen, sino comenzar con las necesidades que ellos son conscientes que las tienen y después presentarles la verdadera causa y la verdadera solución. Cuando cumplimos las necesidades conscientes de las personas, las barreras que impiden esta aceptación desaparecen. Por esto, creo que cuando una persona se ha conectado con el Padre, empieza a tener interés en atender las necesidades de las demás personas, en conectarse con ellas. ¿Recordáis San Mateo 25? Porque tuve hambre y me disteis un seminario de Apocalipsis. Daniel, porque tuve sed y me presentasteis un tema sobre comunicaciones. No es que está mal dar seminarios o dar seminarios de comunicación. Jesús está ahí enseñando que los que llegaron a compartir el reino del Padre tenían una sensibilidad, tenían un radar sensible a las necesidades de las personas y respondían a aquellas necesidades conscientes que las personas tenían. Al que tenía sed le daba agua, al que tenía hambre le daba comida, al que estaba en la cárcel se la visitaba porque estaba ahí en soledad y necesitaba compañía, al que estaba enfermo se le visitaba porque necesitaba a una persona que esté ahí con ellos. Lo que tú, dice la Biblia, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. En otras palabras, así viviréis las verdades del reino. Porque Jesús llegó a encarnar estas verdades. Por esto Jesús impactaba a las personas. Por esto Jesús se conectaba con la gente. Jesús encarnaba lo que decía. Si Jesús hablaba de la bondad, Él era la bondad encarnada. Si Jesús hablaba del amor, Él era el amor encarnado. Si Jesús hablaba de perdón, Él perdonaba. Si Jesús hablaba de cualquier tema que os preocupe, Jesús era la encarnación de aquel valor. He oído y he leído este refrán varias veces. Lo que tú haces grita tan fuerte en mis oídos que no me deja oír lo que me estás diciendo. Y creo que como iglesia hemos de tener muy en cuenta este refrán, porque muchas veces lo que decimos puede ser que sea un ruido tan fuerte que impida a la persona escuchar. Perdón, lo que hacemos puede ser un ruido tan fuerte que impida a las personas escuchar lo que nosotros intentamos decir. No sé cuántos habéis leído algún libro de Michael Iaconelli. Es un pastor de los Estados Unidos. Tuve el privilegio de estar en
en un encuentro internacional de Youth Specialties en Orlando, y fue tan impactante conocer, todo lo que pudo hacer este hombre. Llegó a ser, quizás fue el único pastor que no fue adventista y fue consagrado, sí que sorprenderá a algunos, consagrado como pastor por una conferencia de Estados Unidos, por su compromiso con la iglesia, con el ministerio de jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, él comenta en su libro que se titula Espiritualidad desordenada. Por cierto, si no habéis leído este libro, os recomiendo que lo leáis. Espiritualidad desordenada. Y la librería puede prestar atención y comprar este libro y ponerlo a la venta a los hermanos. Espiritualidad desordenada. Os voy a contar lo que él comenta en un capítulo de este libro sobre uno de los jóvenes de una iglesia, de la iglesia de River Road, de Cleburne, en Texas. Habla de Daryl, un voluntario mal dispuesto de un grupo de jóvenes, que los jóvenes habían decidido hacer trabajo misionero y decían, bueno, ¿qué podemos hacer como jóvenes de nuestra iglesia? Pues vamos a una residencia de ancianos y hacemos un programita para los ancianitos de ahí. Y él estaba ahí por estar, ¿no? con los jóvenes. Se fue con ellos porque conocía a alguno de ellos, llegan a la residencia de ancianos, traen a los ancianos ahí presentes, todos se acercan a algún anciano, a alguna anciana, y él se sienta al lado de la pared, mirando lo que hacían los demás sin hacer nada, como si no hubiera estado ahí. Y mientras él estaba ahí, dos enfermeras acercan a dos personas en silla de ruedas y le ponen a una persona a su izquierda y a la otra persona a su derecha. Y él las mira, pero sigue inamovible. Pasó el tiempo y cuando casi ya todos se estaban despidiendo, siente que una mano se le agarra de la suya. Mirando, el ancianito que estaba a su izquierda se agarra de su mano. Se siente un poco incómodo, pero antes de ir le dice, lo siento, tengo que irme, pero volveré, lo prometo. Y dice lo que no se podía imaginar, lo amo. Y mientras salía dice, ¿de dónde me vino todo eso? ¿Qué es lo que me está pasando? Y así se repitió, domingo tras domingo. Todo el mundo atendiendo a los ancianitos, él se sentaba a la pared y el ritual. Venían las enfermeras, traían a las personas a su lado y él se centraba más en el ancianito que estaba a su izquierda. El ancianito ya no tenía que estar esperando toda la reunión. En cuanto lo ponían ahí, se agarraba de su mano y él lo miraba, le sonreía, y el ancianito le sonreía. Y esto era todo su trabajo durante la visita de la residencia de ancianos. La sexta visita, cuando llega y hace su ritual, sentarse a la pared esperando que lleguen los ancianos, el ancianito Oliver Leake ya no estaba. Entonces se acerca a una de las enfermeras y dice, perdón, no veo al señor Leake aquí, ¿se encuentra bien? Y la enfermera le dice, está en la habitación 27. Entonces va buscando la habitación 27, abre la puerta y ve al ancianito rodeado de tubos, rodeado de cables, de todo tipo de monitores ahí. Se dio cuenta que ya no estaba bien. Y mientras él se le acercaba a ver, impactado por la imagen que veía, de repente se escucha una voz que le dice, ¿quién eres tú? Asustado, mira y ve ahí una chica y él le responde, yo soy Daryl, era la nieta del ancianito. Entonces, en cuanto le dice yo soy Daryl, ella le dice, sé quién eres, porque esta semana nos avisaron que la situación de nuestro abuelo había empeorado. Entonces yo vine y acompañé estos días, antes de que mi abuelo llegue tan mal, estuve con él. Entonces, con dificultad, mi abuelo me dijo, por favor, dile adiós a Jesús por mí. Entonces la nieta dijo, pues yo le respondí, yo le dije, abuelo, no hace falta que le digas adiós a Jesús porque pronto vas a estar con él y podrás decirle hola. Entonces el abuelito le dijo, ya lo sé, pero Jesús viene a verme todas las semanas y quizás no sepa que me he ido. Entonces ella dice, le dije a la enfermera lo que había dicho mi abuelo y ella me habló de ti y me dijo que venías todas las semanas y tomabas la mano de mi abuelito. Quería darte las gracias por él. Nunca pensé que Jesús fuera tan rellenito y pelado como tú, pero me imagino que Jesús está feliz de que te hayan confundido con él. Yo sé que mi abuelo sí que lo está. Es una historia cómica e impactante a la vez, porque nos dice y nos confirma que en cierta manera nosotros somos Jesús para las personas. Jesús dice que la iglesia es su
cuerpo, ¿verdad? La iglesia es su cuerpo. Quiere decir que nosotros somos las manos de Jesús para la ciudad de Sagunto, para los estudiantes y los alumnos que tenemos aquí en el campus. Quiere decir que nosotros somos la boca de Jesús. Nosotros podemos decir palabras de ánimo, de motivación a las personas que nos rodean. Nosotros somos los pies de Jesús, de ir de aquí para allá visitando a las personas, conociéndole ahí donde están. Estoy agradecido a Dios porque hay sensibilidad en nuestra iglesia, sobre todo en el ámbito de la visitación a la cárcel. Un trabajo extraordinario que varios hermanos de la comunidad de nuestra iglesia lo están haciendo. Vosotros sois los pies, la boca, los abrazos de Jesús, la sonrisa de Jesús por aquellas personas. Y cada uno de nosotros lo somos. Quizás no para los de la cárcel, pero para nuestros vecinos, nuestros amigos, los estudiantes, los alumnos, los padres de los alumnos, la gente que nos conoce. A esto nos llama el Señor. ¿Qué hacía Jesús después de buscar a las personas donde estaban, mostrarles simpatía, estar pendientes de ellos, escucharles? ¿Qué hacía Jesús después de encarnar las verdades del reino en la vida de estas personas? Invitaba a la gente a seguirles. Y es lo que se espera también de nosotros. Porque la consecuencia principal de la obra del Espíritu Santo en la vida de una iglesia es que aquella iglesia busca a la gente ahí donde está, atiende sus necesidades conscientes y sobre todo procura encarnar las verdades del reino. Esto es lo que pasó cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Encarnaron lo que Jesús les había enseñado. Solo el método de Cristo, una cita que la habéis oído y la hemos oído tantas veces, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Voy a concluir con otra historia que la escuché de una persona que fue, Tony Campolo, fue el asesor de Bill Clinton, y él es pastor bautista, es también sociólogo, y él estaba detrás, digamos, de la confesión pública que hizo Bill Clinton cuando fue pillado con una vida desordenada, por no decir otras palabras. Entonces, este hombre, este pastor, fue invitado a Honolulu para oficiar una boda, y llegó, y sabéis que cuando viajas de continente a otro, es bastante complicado al principio adaptarte a la hora, y todos conocemos el concepto de jet lag, ¿no? Llegas a un lugar a 8 o 9 horas de diferencia, ya sabéis cómo es. Entonces comenta que en el lugar donde estaba él alojado no tenían un hotel normalito, no tenían nada de comer. Él se despertó a las 3 de la madrugada porque su cuerpo estaba acostumbrado a despertarse a las 3 de la madrugada, y se fue al bar a encontrar algo para comer. No encontró, salió por la calle y vio un bar abierto a las 2 de la madrugada, entró ahí y preguntó si tenían algo de comer. Y el barman le dice, bueno, tengo algunos donuts para ti si quieres, y él dice, sí, quiero algunos donuts. Y sin más, comenta él, con sus manos, limpia un poquito sus manos de su ropa y le pone los 2 donuts en el plato y dice, aquí tienes los donuts y un poco de café si quieres. Entonces, bueno, pues se sienta ahí alrededor de los donuts, los mira, siente el hambre y lucha, y al final dice, bueno, pues por el hambre voy a comer los donuts. Y mientras él estaba comiendo los donuts, de repente se abre la puerta del bar y entran unas chicas bien vestidas, bien arregladas, acompañadas de algunos hombres. Enseguida se dio cuenta, porque venían a pedir algo, enseguida se dio cuenta de quiénes eran, ¿no? Mientras las chicas estaban ahí riendo, hablando, pues, con las personas que les acompañaban, una de ellas, que se llamaba Agnes, le dice a las otras, mañana es mi cumpleaños, cumplo 36 años, pero yo sé que a nadie le importa el hecho de que yo cumplo años. Salen las chicas del bar y pregunta al barman, ¿tú conoces a estas chicas? Porque se dio cuenta por cómo les trataba que ya les conocía. Sí, estas chicas yo las conozco muy bien. Cada noche vienen aquí acompañadas a tomar algo y después van a consumir su miseria. Entonces él le dice, sintiendo como un momento de inspiración del Espíritu, dice, ¿te importa si mañana decoramos el bar
Y cuando viene esta chica, le cantamos cumpleaños feliz, feliz. Y él le dice, bueno, pues si tú pagas, decoramos el bar, compramos la tarta y mañana le cantamos a Agnes cumpleaños feliz. Aquello le pareció un gasto insignificante, comparando con lo que él quería hacer para esta chica. Así que hablando con las personas, hablando con el barman, consiguió un buen grupo de personas, habían arreglado el bar con Happy Birthday y todo esto. En cuanto la chica a las 2:30 abre la puerta del bar, se encienden las luces y todo el mundo, Happy Birthday Agnes, feliz cumpleaños Agnes. La chica se queda impactada, se pone a llorar. Entonces el barman saca la tarta que había comprado Tony y se lo da y todos le cantan y le ponen la tarta en la mano. Entonces en cuanto le ponen la tarta en la mano, ella se pone a llorar y él dice, bueno, ¿qué os parece si oramos por Agnes? Y todo el mundo mirándole raro dice, bueno, pues vamos a orar por Agnes. Y todos, pues con actitud de reverencia, pues oran por Agnes. Y cuando terminan de orar, dice Agnes, ¿me permitís mostrarle esta tarta a mi madre? Porque yo nunca tuve una tarta de cumpleaños. Y él le dice, pues sí, puedes presentarle la tarta a tu madre. Mientras Agnes salía con la tarta como si hubiera tenido un tesoro en las manos, el barman le mira y le dice, yo sé que tú no eres sociólogo, tú eres pastor. ¿De qué iglesia eres pastor? Y él le responde, soy pastor de una iglesia que a las 2:30 de la madrugada celebra el cumpleaños de una prostituta en un bar. Y él le dice, no es verdad, esta iglesia no existe, porque si hubiera existido esta iglesia, a mí me gustaría ser miembro de ella. Jesús conocía a las personas, buscaba a las personas donde estaban, les escuchaba, les mostraba simpatía, aceptación, encarnaba las verdades del reino y después les decía, seguidme. La mala noticia, ¿sabéis cuál es? Que Jesús nos invita a ser exactamente este tipo de iglesia. Como la que hizo Tony atendiendo a Agnes ahí. Me gustaría que en esta mañana cada uno de nosotros pudiéramos tomar una decisión. Y no os voy a pedir ni que levantéis la mano ni que vengáis aquí delante para hacer yo un poco de teatro. Os pido que ahí donde estéis, sin tener que llamar la atención, en vuestro corazón decidáis algo. Me gustaría que decidáis que estéis conectados con Dios. Que os propongáis tomaros cada mañana 15 minutos, no más, 15 minutos. Leer algún pasaje de la Biblia y preguntaros antes de abrir la Biblia, ¿qué es lo que me quiere transmitir el Señor a mí esta mañana, aquí y ahora? Os puedo asegurar que cada mañana Dios os transmitirá algo a través de aquella lectura, estimulará vuestra inteligencia y tendréis una respuesta. Después me gustaría que penséis, la segunda decisión que me gustaría que toméis es que penséis en buscar a las personas ahí donde están. Yo no sé qué sensibilidad os ha puesto el Señor en vuestro corazón, pero estoy seguro de que a cada uno de nosotros el Señor nos tiene como su cuerpo para este centro educativo, para Sagunto y para los pueblos por donde vivimos cada uno de nosotros. Y al mostrar aceptación y simpatía a estas personas, que decidamos atender sus necesidades conscientes. Estas 3 cosas me gustaría que lo decidáis y que aceptéis este reto, que creo que el Señor nos lo haría esta mañana si estuviera con nosotros físicamente presente. Estar conectados con el Padre para aprender a estar conectados unos con otros. Buscar a la gente ahí donde están. Y por último, atender sus necesidades. Y si hacemos esto, nuestra comunidad, la comunidad del CEAS, será el Jesús encarnado para esta zona. Y la gente al mirarnos nos confundirá con Él, de una forma u otra. Es lo que deseo y es lo que le pido al Señor. Amén. Si os parece, aunque sé que un poco trastorno el programa, me gustaría que nos pusiéramos de pie y concluir con una oración.
voy a orar por todos aquellos que han decidido en su corazón tener esta sensibilidad. Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque has elegido buscar nuestra complicidad en compartir los principios del reino de los cielos en este mundo tan complejo en el cual vivimos. Gracias porque para cumplir este llamado hemos de estar conectados contigo, buscar esta conexión de forma intencional. Y sabemos que cuando esta conexión se realiza, tendremos sensibilidad por los alumnos, por los estudiantes, por los vecinos, por las personas con las cuales nos encontramos. Danos este discernimiento que necesitamos para ver a las personas desde tu perspectiva y las circunstancias también, y atender las necesidades conscientes de las personas, sin ningún interés en el medio, no para convencerles que vengan aquí, sino simplemente por el bien de ayudar, por el placer de cambiar, de hacer una pequeña diferencia en su vida. Y sé que tú harás el resto. Gracias por todas aquellas personas que en este momento en su corazón han decidido tomar esta decisión. Sé que sus vidas serán cambiadas y te lo agradezco. Gracias porque nos amas de una forma incondicional, a pesar de lo que somos, y que continuamente provees para nuestra salvación. En nombre de Jesús. Amén.